Bienvenidos a todos los estudiantes de segundo medio de CEMAR. En esta ocasión hablaremos del texto expositivo que corresponde, ¿cierto? La guía 10, que es el resumen de las guías número 7 y número 8 de la unidad 2 y en preparación también para la actividad. Si en un momento era para el 15 de julio, sabemos que por la pausa que tuvimos la clase se cambió para el día 22 de julio. Lo que vamos a hablar en este momento son de las formas básicas del texto expositivo. ¿Qué son las formas básicas? Son mecanismos de apoyo para ordenar el texto expositivo, ¿ya? Son estos 5 conceptos que tienen la función de ayudarnos a ordenar y también de poder escribir. En estos momentos ustedes se quedaban a veces como pasmados o en blanco y no sabían qué escribir ni nada de eso. Con estas 5 formas básicas van a poder ordenarse y saber cómo realizar la escritura. Tenemos la definición, la descripción, la caracterización, la narración y el comentario. Y vamos a ver cada una de ellas de manera más detallada. La definición, como lo dice ahí, responde a la pregunta ¿qué es? Entrega información del origen, función o generalidades de un concepto o de una palabra. Por ejemplo, tenemos distintos tipos de definición. En esto vamos a ver algunos. Está la definición académica. Texto. ¿Qué es un texto? Esa sería la pregunta que va hacia la definición. Texto del latín textus, propiamente trama, tejido, es un enunciado, conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Eso es la definición de manera académica de la palabra texto. Por generalización y especificación, esta es otra manera de definir. Por ejemplo, ¿qué es un cóndor? Es un ave rapaz de gran tamaño, de color negro y blanco, con el cuello y la cabeza rojo oscuro. Eso es de que estoy hablando de una manera general y de a poquito voy dando los detalles y voy siendo específica. Otra manera de definir, por uso o función. Dice, mesa de pequeñas dimensiones que se utiliza para posar objetos de forma temporal o en caso de necesidad, que correspondería a la definición de uso o función de ¿qué es una mesa? También tenemos por etimología, cuando podemos definir por etimología, y en este caso sería el concepto amor. ¿Qué es amor? La palabra amor proviene del latín amor, amoris, la más remota raíz de la palabra, lo más antiguo, procede del indoeuropeo am, que significa madre y que también vendría a ser la raíz de las palabras como amigo o amistad. Aquí se da el origen, la definición y el origen de la palabra del concepto que yo estoy hablando. Tenemos también la descripción. La descripción entonces se explican de forma detallada características o cualidades, aquí se ocupan los adjetivos, solamente de lugares, objetos o animales. No se hacen descripciones a personajes o personas, eso tiene otro nombre. Acá solamente hacemos descripciones y existen descripciones objetivas y subjetivas. Las descripciones objetivas tienen que ver con todo lo que yo veo, con lo que se puede comprobar además y que todos ven exactamente lo mismo. Es cuando hacen los trabajos para ciencia y tienen que hacer indagación científica y hacen una observación. Si cambia de color, por ejemplo, la manzana de verde a rojo, eso es una descripción, ¿cierto? Objetiva, porque se está viendo el cambio. Subjetiva es personal. Si la manzana en este caso cambia de verde a roja, yo puedo decir, la manzana cambió de verde a roja, pero es tan bonita cuando era verde, el decir es tan bonita, el que es grande, me gusta, etcétera, todo lo que sea subjetivo corresponde entonces a otra descripción. Tenemos la descripción pictórica y como apóyense en el fondo también, la descripción pictórica hace entonces detalla las cualidades de un lugar o un paisaje como si fuera una fotografía o una pintura. Solamente en un espacio, tal cual lo vemos ahí. Y ahí podemos ver los detalles, describir que existe un río, que en el río existen ciertos botes, yates, que además hay unas aceras donde hay unas personas sentadas, hay también autos, etcétera. Toda la descripción que se puede hacer del lugar que se está mostrando. Insisto, como si fuera un lugar o una pintura, o sea, una fotografía o una pintura.
Está la descripción topográfica. Y la descripción topográfica es cuando uno, como persona, empieza a girarse en su propio sitio en 360 grados y empieza a ver todo lo que hay a su alrededor, tal cual está el GIF en este caso, ¿cierto? Donde vemos el paisaje y vamos haciendo entonces de manera giratoria la descripción. También existe la descripción cinematográfica, que es como si la persona, nosotros estuviésemos quietos y estuviésemos viendo una película y el lugar es el cual es el que se mueve, tal cual está en este siguiente GIF, ¿ya? Nosotros somos el espectador y el paisaje se va moviendo tal cual una película y ahí nosotros vamos haciendo la descripción del paisaje. También otra forma básica es la caracterización y aquí sí es cuando se dan características o adjetivos o cualidades a una persona o personaje. Repito, la descripción es para objetos, lugares y animales o cosas, etc. Sin embargo, la caracterización es para las personas y para los personajes. Y tenemos tres formas de caracterizar, ¿cierto?, a las personas y los personajes. La primera es la prosopografía, que ustedes ya lo ya lo saben, que es la caracterización física. ¿Cómo es físicamente el personaje? ¿Cómo es físicamente tal persona? También tenemos la etopeya. La etopeya son las cualidades psicológicas y las conductas de un personaje, por supuesto, o de alguna persona. Es amigable, es muy sensible, es simpático, es gruñón, es tacaño, etc. El retrato es cuando se combina la característica psicológica con la física, ¿ya? Inclusivemente, como dice acá, podemos agregarle subjetividad. Ejemplo, me encantan sus ojos azules porque cuando los veo siento que resplandece todo y que se ve tan bonito el día, etcétera. Ahí ustedes pueden hacer una descripción un tanto lírica igualmente. Tenemos otra forma básica, ya llevamos dos formas básicas, ¿cierto? Esta es la que ustedes ya se conocen al revés y al derecho, que eso es la narración. Es una forma básica donde se relatan acciones, hechos y acontecimientos. Y aquí que les quede claro, la narración no solamente corresponde a un género canónico, en este caso la narrativa, ¿cierto? Que es contar cuentos, contar historias, no necesariamente que sea de ficción, sino que nos sirve a nosotros contar, por ejemplo, el contexto, la historia del armadillo. Si es que vamos a hacer entonces una narración sobre o un texto expositivo sobre el armadillo, ¿cierto? Necesitamos saber su origen, necesitamos saber su definición, su descripción y además narración porque nos vamos a contar cómo vive, dónde vive y para eso necesitamos utilizar la narración como una herramienta. Lo mismo sucede cuando queremos narrar un hecho histórico, si es que estamos hablando de algún acontecimiento. También nos vamos a la narración y no significa que estamos escribiendo un cuento, ya simplemente que la ocupamos como herramienta para nuestro texto expositivo. Tenemos además el comentario. Y el comentario es cuando ustedes o cada persona habla y da una opinión sobre el tema. Generalmente el comentario se pone en la conclusión, en el último párrafo, que es lo que yo siempre les doy a conocer, ¿ya? Y ahí ustedes dan una opinión fundamentada, claramente está, acerca del trabajo, si ustedes están de acuerdo con la perspectiva que escribieron, o si bien no están de acuerdo y tienen otra opinión, por ejemplo, no sé, están hablando del cambio climático y algunos dicen sí existe el cambio climático, hicieron todo el texto sobre el cambio climático, sin embargo la opinión de ustedes es que no existe el cambio climático y que todas las referencias y las bases que ustedes utilizaron creen que están erradas y dan su argumento. Eso también es una forma, ¿cierto?, de apoyar al texto expositivo, pero también pueden usar comentarios de otras personas, ¿cierto?, de autoridades, y aquí insertan todo lo que son las citas formato APA para que no se les vaya olvidando y que ustedes pueden coincidir o no también con esos comentarios, no necesariamente.
Además, tenemos otra sección, ¿cierto? Ya terminando las formas básicas, que son la organización de los párrafos, y que esta vendría a ser la guía número 8. La organización de los párrafos es cómo nosotros podemos ordenar la información de acuerdo a nuestra intención o el propósito, que es lo que queremos dar a entender. Recuerden la situación de enunciación comunicativa. Tenemos 5 formas de organizar los párrafos, que sería la primera, problema-solución, la segunda, causa-consecuencia, la tercera, comparación o contraste, la cuarta, enumeración descriptiva y la quinta, secuencia temporal. Vamos a ir hablando un poquito detallada las cosas. El primero es problema-solución, en donde se plantea un problema y luego la o las soluciones del problema, ¿ya? ¿Cuál es el problema del cambio? Uno de los problemas del cambio climático, el uso de plástico. ¿Y qué solución podemos darle entonces a la contaminación por el uso de plástico, por ejemplo en los océanos? A ser más cuidadosos, a reciclar, etcétera. Y ustedes van a proponer las soluciones. Ya esto también pueden abarcarlo durante todo el texto. Todo el texto puede ser solamente problema y solución. Entonces al principio dan puros problemas y después dan todas las soluciones. El segundo orden sería causa-consecuencia. Se entregan causas o antecedentes, esto lo trabajan harto en historia ustedes, y las consecuencias de esos hechos. ¿Cuáles fueron los antecedentes o las causas, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué se necesitaba para que pudiese suceder y qué consecuencia tuvo después el hecho de la Guerra Mundial? Acá tenemos un ejemplo. El origen de la anorexia, la causa, es la distorsión de la imagen que refleja en el espejo. Frecuentemente se da en adolescentes que ven sus cuerpos delgados como gordos u obesos. Bueno, y esto también es por la gordofobia que existe en la sociedad, ustedes saben. Entonces, si la gente se cree obesa o gorda, sobre todo los adolescentes, tiene una distorsión en su cabeza y cuando se mira al espejo se ve de una manera que no es. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Esto hace que los afectados se induzcan el vómito, que sería bulimia, por el exceso de comida que creen haber consumido, pero de este modo van tornándose famélicos, que son enfermos, los huesos se debilitan, el calcio disminuye, las defensas bajan y están expuestos a la muerte, porque quieren ser cada vez y cada vez más delgados porque tienen una distorsión, ¿ya? Aquí está la causa-consecuencia. Tenemos una causa y que son algo que sucede y después vienen las consecuencias, como cuando a uno le dicen todo acto o toda decisión tiene consecuencias. Efectivamente, si yo me despierto temprano o me acuesto a dormir, mejor dicho, me acuesto a dormir con el pelo mojado, que es la causa, la consecuencia va a ser que me dé un resfriado gigantesco. Por comparación o contraste, otra manera de ordenar. Se comparan ideas, informaciones, conceptos, etcétera, de manera de semejanza, que tengan situaciones o cosas iguales, o se contrastan, que son con las diferencias. Casi siempre está el adverbio y los conectores, como, así como, igual, tal como, etcétera. Ya ahí nos indica entonces que estas palabras de cohesión, ¿cierto? Esta cohesión nos ayuda a ser coherente nuestro texto y ordenar como comparación o contraste. Y aquí hay un ejemplo. Tenemos dos frutas diferentes, pero sabemos que ambas son frutas. Ahí tenemos una comparación. El contraste, la manzana, ¿cierto? Tiene el color rojo-verde, piel comestible, tiene un núcleo, es difícil de morder. La otra diferencia, las naranjas son de color naranja, la piel exterior no es comestible y son suaves de comer. ¿Cuáles son las comparaciones o la semejanza? Ambos crecen en árboles, ambos son frutas, ambos pueden hacer jugo. Tanto las manzanas como las naranjas también tienen semillas. Aquí tenemos entonces una relación de comparación o contraste. Esto es un ejemplo. Claramente esto ustedes lo pueden llevar al texto, hacer una comparación o un contraste. Generalmente los periodistas utilizan mucho esta forma de hablar.
y comparan todo con una cancha de equipo de fútbol. O por ejemplo las calles de Santiago con el cuerpo humano y dicen las arterias, las venas de Santiago están despejadas, como que las calles fueran las venas o las arterias. Ahí tenemos una comparación también, un contraste. Tenemos otra forma más, la enumeración descriptiva. Aquí es cuando se enumeran con el punteo hacia abajo, flor, estrella, punto, todo lo que ustedes quieran, tal cual como está acá en el ejemplo 1. O se describen las cualidades de un ser, un fenómeno, etcétera. Todo de manera escrita en el párrafo. El ejemplo 1 es como, por ejemplo, la receta. Acá tenemos una enumeración descriptiva, porque va enumerando, ¿cierto?, no necesariamente con número, puede ser con un punteo, va enumerando los ingredientes. Pero también tenemos el ejemplo 2, que dice, por ejemplo, los telescopios astronómicos pueden ser en esencia de dos tipos, dos puntos, ahí vamos a hacer la enumeración descriptiva, los de lente refractor y los de espejo reflectores. Los primeros están dotados de dos lentes de distinto tamaño. El más grande recibe la luz de los objetos luminosos, por lo que se refiere a los reflectores. Poseen un solo lente que es el que aumenta la imagen, ya que el objetivo es un cóncavo. Además estoy ocupando la forma básica de la descripción, porque estoy haciendo una descripción, ¿cierto?, en un párrafo enumerado o ordenado, ¿cierto?, sobre el telescopio. La secuencia temporal es cuando se exponen pasos o información de forma cronológica. Y acá tenemos ejemplo el más básico, que sería entonces una línea de tiempo. Primero las civilizaciones precolombinas, donde están los incas, los mayas, los aztecas, después el descubrimiento de América, etcétera, hasta llegar, por ejemplo, al año 2000, ¿cierto? Se va dando una progresión en el tiempo y aquí utilizamos todo lo que tienen que ver con las palabras que son los numerales. En primer lugar, en segundo lugar, lo mismo cuando ustedes tienen un texto instructivo, le vienen con las instrucciones de cómo armar un mueble. En primer lugar, saque todas las piezas. 2 puntos. Siga el orden de los números que contienen las piezas. 3. O tercer paso, etcétera. Con una receta de comida también funciona. Después del texto descriptivo, del párrafo descriptivo, se suma la secuencia temporal. En primer lugar, ponga a hervir el agua, etcétera. ¿Ya? Acá está entonces, chiquillos, el solucionario de la guía 7, que ustedes lo pueden ver. Algunos ya hicieron la retroalimentación. Está el ejercicio 1, que es caracterización prosopográfica. El 2, descripción pictórica. El 3, definición académica. 4, definición por etimología. 5, narración. 6, comentarios. 7, caracterización de etopeya. 8, descripción cinematográfica y 9, descripción topográfica. También está, para que vayan revisando, el solucionario de la guía número 8, donde tenemos estos 10 ejercicios. El primer ejercicio, entonces, la solución es enumeración descriptiva. 2, comparación o contraste. 3, causa-consecuencia. 4, secuencia temporal. 5, problema-solución. 6, causa-consecuencia. 7, enumeración descriptiva. 8, secuencia temporal. 9, problema-solución. Y 10, secuencia temporal. Les recuerdo que todo este resumen, que son la guía 7 y la guía 8, que yo lo estoy verbalizando ahora, van a ser además contenido para la evaluación de la unidad número 2. ¿Qué es lo que va a entrar? Formas básicas y las formas de organización de los párrafos. Esperando que se encuentren muy bien y que tengan una excelente jornada, sea día, mañana, tarde o noche. Los dejo y nos vemos para la clase.